queridos amigos, ¿cómo están ustedes en esta noche fría de domingo? Estamos dando comienzo a su programa Café Cargado. ¿Qué mejor que un día como hoy para pedirle a nuestro buen amigo Matías un cafecito? ¿Ah? Excelente, ¿no? Hace mucho frío. Un cafecito Marley, ¿ah? Hace mucho frío, ¿no? Hace frío. La gente toma más café cuando hace frío. Sí, completamente. Completamente. ¿Cómo has estado, Checho? ¿Bien? Muy bien. ¿Y tú? Bien, todo bien. ¿Te vacunaste ya? ¿Todavía? Primera dosis. ¿Primera dosis? Sí. ¿Qué edad tenés tú? 34. 34, bueno, ya hay que esperar la segunda dosis. Sí. Querido amigo, sigue la pandemia, seguimos con pandemia. Pero quiero hablarles del domingo pasado. Se vivió una de las elecciones más importantes de las últimas décadas y por primera vez no había ninguno de los partidos políticos tradicionales acomodando algún ángulo de los resultados para celebrar su triunfo. Porque de verdad fue una derrota estrepitosa, hay que decirlo con sus palabras. Fuera del Partido Comunista y el Frente Amplio, que es lo mismo, pero con pantalones cortos, pudieron celebrar junto a los independientes de extrema izquierda, que a pesar de todas las trabas que le pusieron para que no fueran elegidos, fueron los grandes triunfadores de la constituyente, que fue la elección de mayor importancia. La democracia cristiana logró un solo constituyente, el otro, el segundo iba en la lista, pero no era demócrata cristiano. Y la derecha unida no logró ni siquiera un tercio que se daba por seguro. A pesar de este sorpresivo e impactante resultado, los partidos políticos no aprendieron nada y siguieron desconectados de la realidad y dando nuevamente un triste espectáculo, como dicen los jóvenes, dando jugo en la inscripción de las primarias, con subidas, bajadas de candidatos a última hora, buscando como siempre mezquinas ventajas políticas. Lo anterior explica el 2% de aprobación que tienen los partidos políticos y demuestra la gran desconexión que existe entre ellos y sus representados. ¿Qué va a pasar en Chile? ¿Hacia dónde se dirige nuestro país? Esa es la gran pregunta del $1.000.000 y ni siquiera los analistas más expertos se atreven a hacer una proyección. Lo que yo sí me atrevo a pronosticar es que con este nivel de liderazgo nada bueno le espera a nuestro querido Chile. ¿Dónde están los líderes honestos a toda prueba? ¿Dónde están los líderes que ponen sus convicciones por delante de sus conveniencias? ¿Dónde están los liderazgos que están dispuestos a sacrificar unos puntos en las encuestas para defender el bien común? Con una centroizquierda diluida y avergonzada de su pasado exitoso, con una derecha incapaz de defender sus propias convicciones, y con una izquierda que insiste en modelos fracasados, el futuro no se ve muy promisorio. Sé que muchos dirán que estoy muy pesimista, pero estoy ansioso de ver si algunos de nuestros invitados me logran cambiar el estado de ánimo. Que Dios proteja a Chile, de verdad lo digo de corazón. Bueno, querido amigo, a pesar de que no podemos hacer proyecciones, tenemos una encuesta en Twitter para ver qué pueden proyectar ustedes. Miren, vayan a Twitter, a café-la red, ahí en nuestro Twitter, y contesten esta encuesta, porque esto es lo que anda dando vuelta. ¿Cree usted que Yanna Proboste será finalmente la candidata de la centroizquierda? Alternativa A, sí, seguramente. La alternativa B, no. Y la alternativa C, no es posible saber aún. Ahí están algunos resultados de esta encuesta. Voten porque queremos tener una gran cantidad de votos en el día de hoy para saber un poquito qué pasa. Usted puede participar en nuestro programa. En ese código QR usted pone su celular ahí y se va a conectar directamente con nuestro WhatsApp y manda un video, una video pregunta, un video comentario, un video café, como le llamamos nosotros, para que participe activamente de nuestro programa. Eso es lo que queremos, que más gente día a día vaya tomándose un café cargado con nosotros. Nuestra primera invitada, primera mayoría, primera vez que le achunto en una elección, primera vez. Una de las batallas mejor ganadas de la derecha en el Distrito 11. Será una de las 155 integrantes que confeccionarán una nueva Carta Magna para Chile, sobre sus posturas y convicciones, sobre la aventura constitucional y, por qué no decirlo, la compleja situación del oficialismo, del gobierno del que ella fue parte y el futuro de Chile. Conversaremos con nuestra querida amiga Marcela Cubillo.
Hola, ¿Cómo Chucho. está, doña Marcela? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias. Usted ya con la máscara, yo me la voy a poner al tiro porque el director, no hay nadie más pesado que el director de este programa. Me empieza a rotar al tiro. Así que aquí estamos con la mascarita. ¿El pesimismo mío lo comparte o no? Tú eres una optimista por naturaleza. Yo soy optimista y prefiero volcar todo el diagnóstico que comparto contigo a ver en el fondo cómo trabajamos ahora en este escenario que es el que tenemos. Bueno, por lo menos comparte el diagnóstico. Yo estoy bien preocupado por el futuro del país. Te invito a que tomes asiento. Gracias, Checho. Para que nos tomemos y Matías nos traiga un café Marley, un café tradicional. Bueno, nuestro programa tiene una sección que son preguntas en primer lugar. Es un juego, sí y el no. Solamente puedes contestar sí o no y no te preocupes porque después vas a tener tiempo de explayarte. Pero es para generar un poquito de tensión con la respuesta. Vamos a ver, dice así. ¿Te gusta la canción Nunca quedas mal con nadie de los... Estoy mal. Perdón, me cambié. ¿Te cambiaste de invitado o de...? Me cambié. Ya te estaba pasando para la otra invitada. ¿Crees que la nueva constitución será auspiciosa para Chile? ¿Sí o no? Pero que no puedo responder así o no a esa pregunta. Porque soy responsable de tratar de que sí sea auspicioso. Pero, dado los antecedentes que tiene hasta hoy día, con los resultados de la constituyente, que obviamente no fueron favorables para la centro-derecha, ¿podrías anticiparnos lo que tú crees, sí o no? No puedo decirte sí o no porque sería muy irresponsable, porque fui elegida para tratar de que sí sea auspiciosa a pesar de todo lo que tenemos de dificultad hoy día por delante. Me voy a quedar con esa respuesta. ¿Pensaste que la comuna de Santiago quedaría en manos del Partido Comunista, sí o no? No. Fue sorpresa total para ti. Sí. ¿Crees que la responsabilidad de la avanzada de cierto sector de la izquierda y los independientes es responsabilidad del gobierno, sí o no? No. ¿Cree que Joaquín Lavín es el mejor candidato para derrotar a cualquier candidato o candidata de la oposición? Algo que tampoco te puedo responder por el cargo que ejerzo, porque como soy directora de Libertad y Desarrollo, nosotros no nos comprometemos con los candidatos antes de la primaria porque apoyamos al que salga elegido después de la primaria. O sea, tampoco me puedes contestar sí o no. No puedo. Pero como análisis político. Lo que pasa es que nosotros como tenemos la responsabilidad siempre de apoyar programáticamente y todo al que salga elegido de la primaria, no nos matriculamos antes con ninguno de los candidatos. ¿Pero por qué dicen nosotros si tú vivieras? No, porque soy directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, aparte de ser constituyente. Por ahí va la cosa. Sí. Muy bien. Razonable. Me mandó respuesta que le hizo bypass, pero vamos a ver. ¿Crees en las encuestas, sí o no? No. ¿No crees? En las actuales creo que nunca le achuntan a esta altura, muy poco, nunca asumen responsabilidad por eso y daría lo mismo si fuera un hecho anecdótico después de las elecciones decir, no le achuntaron, pero cuando tú tienes una clase política que permanentemente está actuando en base a encuestas, es bastante más grave que las encuestas se equivoquen entonces. Bueno. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cree que los dineros de la Teletón deben ser transparentados, sí o no? Sí. ¿Cree que ha existido una derecha light? Sí. Por llamarlo de una forma. Sí, por eso. Le podríamos poner varios otros adjetivos, sí. pero ya, ese sí le calza, entre otros. ¿Cree que sea necesario un cambio de gabinete? No. Creo que es irrelevante a esta altura de la etapa en la que estamos. Creo que el gobierno tiene que terminar ojalá con el equipo que está. No creo que sea no creo que sea muy relevante introducir hoy día un cambio de gabinete. ¿Te puedes sacar la mascarilla para tomarte el café? Te voy a hacer una pregunta que me imagino que la respuesta es sí, pero no te quiero influenciar. ¿Has imaginado cómo será tu primer día en la convención? No. No te lo imaginas. No, y quizás por eso mantengo este optimismo. Te fijas, voy día a día, yo creo, viendo lo que tenemos que ir armando. ¿Y cómo crees que va a ser ese día cuando hay alguno de la mayoría que salieron elegidos que han dicho que no van a conversar con la derecha? Han puesto ciertas condiciones. Una de esas condiciones, por ejemplo, es que salgan todos los presos políticos
de las cárceles, y la segunda condición es que los 2/3 no se respeten. Yo creo que hay varias cosas que hoy día se están diciendo que son fruto de este resultado electoral. Yo creo que tiene que partir la convención. Muchas de esas consignas o proclamas van a seguir, otras no tanto. Por lo tanto, yo creo que hay que esperar y partir. Cuando voceros de la lista del pueblo, ¿no es cierto?, dicen que poco menos que no van a empezar a trabajar en la constituyente hasta que no se liberen aquellos que están siendo procesados por los hechos de violencia ocurridos en Chile a partir de octubre del 2019, bueno, habrá que ver, pero claramente están equivocados de organismo, porque la convención constituyente no tiene nada que ver con leyes de amnistía, ni con indultos, ni con nada, aparte de lo equivocado que es lo que están planteando. O sea, en Chile no existen los presos políticos, no hay nadie preso por sus ideas. Quienes están siendo procesados lo son por delito de violencia y además siendo procesados por una fiscalía autónoma y por tribunales de justicia autónomos. Por lo tanto, están como equivocados de país. En el país todavía existe Estado de Derecho, hay tribunales independientes y están equivocados de lugar, porque la convención tiene una sola función que hacer, que es hacer un texto constitucional que le tiene que proponer a la gente para que lo evalúe en un plebiscito. ¿No es ese el organismo encargado de determinar si son culpables, si son inocentes, si pueden salir de la cárcel o no? Así es, sí, porque se están equivocados de eso y creo que están equivocados de país y creo que además están equivocados de ¿Por qué dices tú que están equivocados de país? Porque en otros países, en Chile, por ejemplo como Venezuela, la constituyente hace lo que quiere. No, están equivocados al hablar de presos políticos. O sea, en Chile no hay nadie que esté privado de libertad por sus ideas. No hay presos políticos. En Chile hay tribunales de justicia independientes. Entonces, hay gente que está siendo procesada por hechos de violencia y uno al final es al revés. La preocupación de muchos chilenos es ¿quién destruyó el metro? ¿Quién quemó el metro? ¿Quiénes fueron los responsables de esa violencia organizada, de esos días horribles que vivimos a partir de octubre de 2019? Entonces, hay muchos que todavía estamos pensando, bueno, ¿dónde están los responsables? Y aquí hay algunos que quieren liberar incluso a aquellos que están siendo hoy día procesados por porte de armas ilegítimos, por ataques incendiarios, etcétera. Pero te quiero hacer una pregunta. La ley fundamental de la República, sin lugar a dudas, es la Constitución, es la Carta Magna, es la madre de todas las leyes, digamos. ¿Qué pasa si hay un grupo que se siente con un poder? Por eso que los quórum era importante para que la Constitución no la haga una mayoría, una mayoría transitoria, ¿no es cierto? Porque mañana podrían ser otros la mayoría. Sin embargo, yo siento que esta mayoría se siente con el derecho de poder cambiar todo. Y efectivamente, eventualmente pueden cambiar todo, porque si cambian la Constitución y dicen que la constituyente podría, o sea, que la Constitución, los que redactan la Constitución podrían amnistiar incluso a los presos políticos, se podría que si la hoja en blanco, ahora sí que va a ser en blanco. Mira, ahí hay varias cosas porque lo primero es que es una convención que está regulada por la Constitución, ¿no es cierto?, que tiene determinadas atribuciones, tiene un plazo de funcionamiento y tiene ciertas normas de procedimiento que tiene que respetar. La pregunta tuya es válida porque esas normas las podría cambiar el Congreso, ¿no es cierto?, haciendo otra reforma constitucional si fuera así. Ahora, ya empezamos a entrar en un terreno de bastante arbitrariedad porque esas normas fueron plebiscitadas en octubre del 2020 y, como siempre digo, yo estuve en contra del proceso, de las normas, de todo, pero no se me ocurre cuestionar las normas que se aprobaron y muchos de los que estuvieron a favor de esas normas hoy día las cuestionan. Ahora, si en un país no hay voluntad de respetar las atribuciones de los órganos, si no hay voluntad de respetar nada, claro, se empieza a avanzar en la arbitrariedad. Yo espero que haya una masa crítica al interior de la convención responsable de que este proceso termine de la mejor manera para Chile. Y un eje fundamental para que eso ocurra es que se respeten los ámbitos de la legalidad que la rigen, que son varios, no es solamente los quórum. Hay uno que es fundamental, es que no salirse del marco de sus atribuciones. La única función pública para la cual fuimos elegidos fue para redactar, dentro del plazo máximo de un año, un texto constitucional que se va a proponer a un plebiscito de la ciudadanía. ¿Pero dónde ves esa masa crítica tú? Dice, ojalá que haya una masa crítica. Los números no me dan para eso. No, porque en el fondo yo creo que hoy día hay mucho triunfalismo electoral, mucho entusiasmo de muchos sectores, pero después cuando tú te sientas a trabajar las consignas hay que transformarlas en texto, yo creo que no van a darse bloques rígidos que vayan a funcionar y votar igual durante todo el proceso. Es difícil. Obviamente que la centro-derecha obtuvo un mal resultado y la centro-izquierda obtuvo uno aún peor. Lo que es tan grave
esto es tan grave que la centro derecha le haya ido tan mal, y también es muy grave que una centro izquierda moderada le haya ido tan mal. Por supuesto que eso es muy grave para el proceso, pero esto es lo que hay, y con esto es lo que tenemos que trabajar para lograr avanzar en acuerdos que nos permitan no sé, que gane un poquito el sentido común avanzando a medida que avance el proceso. Marcela, ¿te la podrías jugar por un nombre para presidir esta constituyente? No, prefiero jugármela por atributo. A mí me gustaría, y dentro de las limitadas posibilidades que tenemos, que nosotros podamos lograr y influir en que la persona que lo presida tenga dos características que me parecen fundamentales. Una, que esté jugado y comprometido por respetar la legalidad del proceso, y segundo, que le dé garantías a todos los integrantes de la Convención de Buen Funcionamiento. Uno ha sido diputada y es bien distinto cuando tienes presidente en la Cámara de Diputados, que pueden ser de ideas muy contrarias a las tuyas. Yo voy a poner un ejemplo concreto. A mí me tocó ser diputada cuando Isabel Allende, que hoy día es senadora, era diputada. Fue una gran presidenta de la Cámara de Diputados, dando garantías a todos de buen funcionamiento, de ecuanimidad. O sea, no tiene que ver con la filiación política, sino mucho más con la forma en que se ejerce una autoridad de esa manera. ¿Y tú crees que la mayoría, que hoy día la vemos bien cargada a la izquierda, va a elegir a una persona con esas características? Mira, pueden aquí pasar tantas cosas. Tú has visto lo que pasó en la Cámara de Diputados, que tienen mayoría, en teoría, ¿no es cierto?, la izquierda, y no se pusieron nunca de acuerdo, y la preside durante mucho tiempo, ¿no es cierto?, un diputado de Renovación Nacional. Hoy día yo veía declaraciones. La Constitución dice muy claro que hay que elegir en la primera sesión presidente y vicepresidente, pero ya había algunos de Frente Amplio diciendo, mejor, ¿por qué no una mesa directiva? O sea, ya quieren tener como más cargos. Yo creo que sale más fácil la búsqueda de acuerdos si son más los cargos a repartirse. Entonces, no es tan fácil tampoco ponerse de acuerdo en alguien que tenga más de la mayoría absoluta de los convencionales en ejercicio. Entonces va a haber que ver. Bueno, a raíz de estas elecciones, el presidente Piñera hizo un discurso. Yo te invito a ver este video mientras pasamos a Café Cargado, ¿te parece? Vamos a Café Cargado. En estas elecciones, la ciudadanía nos ha enviado un claro y fuerte mensaje al gobierno y también a todas las fuerzas políticas tradicionales. No estamos sintonizando adecuadamente con las demandas y con los anhelos de la ciudadanía, y estamos siendo interpelados por nuevas expresiones y por nuevos liderazgos. Es nuestro deber como gobierno escuchar con humildad y con atención el mensaje de la gente, pero además esforzarnos y hacer todo lo que sea necesario para interpretar y responder mejor a las necesidades, los anhelos y las esperanzas de los chilenos. Este fuerte y claro mensaje nos exige sin duda una profunda reflexión al gobierno y también a todas las fuerzas políticas tradicionales. Café Cargado. Claramente el presidente no salió a celebrar el resultado, hizo un mea culpa, pero lo hizo más desde la perspectiva del sector que desde el gobierno. ¿Qué te parecieron estas declaraciones de él después de la elección? A ver, yo creo que son incompletas para interpretar lo que ha ido ocurriendo. Yo soy una convencida de que como centro derecha tenemos una responsabilidad que lejos, porque algunos dicen no, algunos quieren atrincherarse. No, si la centro derecha no se ha atrincherado, se ha rendido más bien. Y rendirse es muy distinto a atrincherarse. Y rendirse es abrazar ideas y propuestas que tú sabes, además, que no son solución en ningún país del mundo, pero aquí te sale cómodo, parece, abrazar esa idea planteada por la izquierda, no la discute y no tienes la capacidad de promover desde tus creencias soluciones a los problemas que aún aquejan a los chilenos. Yo creo que eso ha fallado muchísimo en la centro derecha. Si uno piensa cuándo fue la última vez que enarbolamos alguna bandera propia nuestra, uno tiene que remontarse bien al inicio del gobierno, pero esa no es una responsabilidad solo del gobierno, es del gobierno y de la coalición. Siempre he creído que esto es una cosa en paquete, por así decirlo. Bueno, yo he sido un crítico del presidente de la República porque creo que ha renunciado básicamente a los principios por los cuales uno votó por él. Sin embargo, hay que ser justo y no lo ha tenido fácil. Ha tenido este estallido social, este estallido de violencia, ha tenido la pandemia,
ha tenido a su sector absolutamente transformado en un sector populista que abraza la idea de la izquierda, y él mismo además pareciera ser con un exceso de temor, ha entregado demasiadas cosas que son fundamentales y claro, finalmente nada de lo que ha hecho, nada de las señales que ha hecho a la izquierda, nada de los soaz de lomo que le ha hecho a la izquierda le han salido a favor. O sea, de hecho, sin cosa de tener buena memoria, nomás cuando él invita a que se haga una nueva constitución y lo junta, todo lo más, a los 2 días creo que le estaban haciendo una acusación constitucional. Entonces uno no entiende por qué sigue en esta línea y por qué no defiende con fuerza los principios que defiende la centroderecha. Mira, yo creo que bueno, yo tampoco, igual que tú, no he compartido nada del proceso desde que se inició, ¿no es cierto? Esto desde que yo estuve por el rechazo, me jugaban esto. Claro, ese acuerdo de noviembre por la paz y la nueva constitución, que terminó siendo solo por una nueva constitución, uno dice, bueno, obviamente que faltó una decisión, creo yo, pero no solo del gobierno, de enfrentar la violencia con mucho mayor rigor para restablecer el Estado de Derecho. Pero hay que ser justo en que no solo es la responsabilidad del gobierno. En Chile hace mucho rato que se rompieron 2 consensos fundamentales. Uno que existía antes, que todas las fuerzas políticas condenaban la violencia. Hoy día no es verdad. Muchas fuerzas políticas y partidos políticos, o sea, no solo no la condenan, sino que la promueven y la legitiman. Y había otro consenso en que tú respaldabas el uso de la fuerza legítima dentro del Estado de Derecho para enfrentar hechos de violencia tan graves como los que vivimos. Y también se rompió ese consenso. Yo donde tengo una diferencia bien, bueno, y lo planteé así, de hecho fue la razón también por la que yo expresé mi salida del gobierno, es cuando el gobierno decide ser neutral en este proceso constituyente que viene. Y yo cuando dejo el gobierno, lo digo así también, lo converso con él y él me lo respeta, el presidente. Yo no soy neutral al debate que se iniciaba en ese momento, ni quería ser neutral. Y creo que eso es un error. El gobierno no debió haber mantenido una actitud. Una cosa es que tú seas garante de los procesos eleccionarios, otra es que no tengas una posición respecto del debate constitucional que está en marcha desde que se firme ese acuerdo de noviembre del 2019. ¿Ven muchas encuestas del presidente? Porque parece que tuvo razón, en el 80% votó por una nueva constitución. A lo mejor él tenía ese antecedente y dijo, prefiero ser neutral que tener otra pérdida más, porque si no hubiera sido neutral, hoy día estarían diciendo el gobierno que promocionó el rechazo perdió, pero por paliza. Pero ahí vuelvo a decir que no solamente el gobierno, sino también de la coalición. Hay estudios que ya empiezan a salir, es muy luego para empezar a analizar todos los resultados electorales, ¿no es cierto? Pero ya hoy día leía estudios que decían que, por ejemplo, en aquellas comunas a lo largo de todo Chile, donde el rechazo había obtenido mejor resultado, obviamente que eso trajo un mejor resultado para Chile Vamos, a diferencia de lo que muchos planteaban en octubre, que decían algunos, ¿no es cierto? Mientras menos saque el rechazo, más posibilidades tenemos todos de ir en igualdad de condiciones a esta elección y vamos a sacar más convencionales. No es así, o sea, la verdad que uno se pregunta muchas veces dónde quedó esa derecha que estaba por el apruebo, que no se vio reflejada, ¿no es cierto?, hoy día en la elección de constituyente. Y uno ve, por ejemplo, en Renovación Nacional, las grandes mayorías son personas como Harry Jürgensen, Lucho Mayol, personas que tuvieron una posición muy clara frente a todo este proceso constituyente. Entonces, creo que no es tiempo de sacar como conclusiones muy anticipadas en esa materia. Ahora, tú dices, el presidente entregó la Constitución, o no lo dices con esas palabras, pero de alguna forma dice cuando debería haber puesto mano firme frente a la violencia. Yo te quiero preguntar lo siguiente. El presidente invitó a organismos internacionales de derechos humanos que vinieran a ver cómo se controlaba la violencia. A pesar de este gesto, que pocos los hacen, hoy día tiene varias demandas por violación a los derechos humanos y candidatas, entre comillas, a la presidenta se dan el gusto de decirle asesino CTM. Entonces, la verdad que está en un zapato chino, entiendo, sí, zapato chino, que quede claro, porque le hace gestos y no sirven de nada. Entonces uno dice, ¿y para qué sigue haciéndole gestos? ¿Por qué no lidera como tiene que liderar?
Yo creo que se dieron, o sea, hay varias cosas en paralelo. Si no era solo controlar, por así decirlo, la violencia desatada que siguió después, o sea, solo paró cuando empezó el COVID, ¿no es cierto?, en marzo del 2020, pero la violencia siguió y ha seguido, y cada vez que se retomaba, acuérdate lo que ocurría, ¿no es cierto?, en la Plaza Italia cada vez, etcétera. Entonces, hay una cosa en paralelo de control de orden público que nunca se tiene que abandonar y se tiene que ir mejorando cada vez más. Otro era responder a las demandas, pero responder a las demandas sociales desde la perspectiva de la gente y de las creencias que la gente te eligió con una mayoría muy grande el año 2017. No era responder, o sea, cuando, por último, si se quería uno aceptar el diagnóstico que hizo la izquierda o el relato que hizo rápido la izquierda, que esto era un problema de malestar, de desigualdad, etcétera, cuando al lado se le opone como gran solución la Constitución, uno dice, bueno, algo está fallando, o el diagnóstico o el remedio, porque no van juntos. Entonces, claro, ahí debimos siempre nosotros, desde nuestras convicciones, haber sido capaces de ofrecer soluciones que calzaran también o que dieran respuesta a los problemas. Y bueno, y en el tema de los procesos de derechos humanos, yo creo que en parte, por lo que digo, se ha roto ese consenso. Si cuando tú tienes hoy día fuerzas políticas que están pidiendo la libertad de personas que están siendo procesadas por hechos de violencia, y al mismo tiempo seguimos, ¿no es cierto?, la Araucanía viendo hace un par de días que se incendia una escuela, otra escuela más, y ya se han incendiado muchísimas escuelas. ¿Qué tiene que ver eso? Entonces, bueno, el tema de la violencia no es solo un tema de fuerza pública, sino de consensos políticos que se han roto. ¿Qué crees tú que ayudó más a bajar la violencia? ¿El llamado a una nueva constitución o la pandemia? Bueno, la pandemia. Definitivamente. Sí, obvio. ¿Tú crees que lo otro no tuvo el efecto que se buscaba? Pero si no lo tuvo, o sea, no lo tuvo porque siguió la violencia, igual, porque aquí también hay un tema que ya lo han dicho varios analistas. Se negoció con personas que no controlan la calle. Las fuerzas que concurrieron a ese acuerdo, claramente, y lo vemos, ¿no es cierto?, por los resultados, no controlan la calle, ni tampoco son los que tuvieron la mayor representación. Entonces, tú negocias con una centroizquierda en el Congreso, centroizquierda que no era capaz tampoco, ni siquiera, no de controlar la calle, ni siquiera de condenar la violencia con unidad y con energía. Así es. Bueno, te quiero invitar a que vayamos a la convención. ¿Qué es lo que no se puede transar, a tu juicio, en la confección de la nueva Constitución? Hay varios puntos que han defendido la derecha. El derecho a propiedad, por ejemplo, los 2/3, respetar los quórum, el agua como bien nacional de uso público, que yo no lo tengo tan claro, porque eso está hoy día en la Constitución, pero parece que quieren darle un carácter distinto. Y el tema de la educación, que tú siempre has defendido la posibilidad de que los padres elijan, pero también está el tema del Banco Central, la independencia del Banco Central, que le ha hecho tan bien a este país por el tema de la inflación. ¿Cuáles son, crees tú, los puntos que hay que pelearlo hasta el final? Lo que pasa es que acá, dada la composición que tiene la convención, va a haber aspectos en los que definitivamente vamos a perder. Y quienes los impongan por sus mayorías tendrán que hacerse responsables de si eso funciona o no funciona a la larga en Chile, pero hay aspectos en los que no se va a poder ir por el mal menor, porque definitivamente es contrario a cosas muy esenciales las que nosotros creamos. En otros, claro, podrás regularlo de una manera distinta que hubiera sido tu ideal y habrá que buscar acuerdos para que quede de la mejor manera posible, pero en otros, claro, va a haber y vamos a ver. Es como cuando uno le decían cuando el chico, bueno, hágalo, pero usted se hace responsable. Yo siento que lo que ocurrió, por ejemplo, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, cuando tenían los votos y avanzaron en una reforma educacional que impulsó en gran parte el Frente Amplio, con esta ley de educación pública, la ley de inclusión, etcétera, que todas las encuestas durante el periodo de gobierno decían que la gente estaba en contra de esa reforma. Siguieron adelante igual porque tenían los votos, y en la elección presidencial siguiente perdieron la presidencial. Porque yo creo que los grupos medios castigaron muchísimo esa reforma, porque se vieron disminuían sus capacidades de elección en materia de educación de sus hijos. Entonces, aquí también hay que tener cuidado, que pueden sentirse con votos para hacer lo que quieran adentro de la convención, pero ojo que eso puede irse traduciendo después en no mayorías sociales en el país que vayan respaldando lo que ellos con votos al interior de la convención vayan logrando. ¿Qué pasa con el derecho a propiedad? El derecho a propiedad, a mí me parece que hay distintos aspectos que son fundamentales que tienen que establecerse. A mí me parece que la forma de expropiar y la garantía de la expropiación esté a nivel de constitución, a nivel constitucional, es una esencial. Hoy día, la forma en que está garantizado el derecho a propiedad, lo esencial
es que las garantías en relación a la expropiación están a nivel constitucional y no quedan entregadas a una ley inferior. Respecto del agua, el Código de Agua ya dice que el agua es un bien nacional de uso público, por lo tanto no hay ningún inconveniente en elevarlo a rango constitucional. Cosa distinta es el derecho de propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de las aguas, por ejemplo. Y en materia de libertades individuales, ahí es donde claramente tenemos muchas diferencias, porque nosotros creemos en un Estado que está al servicio de las personas, que tiene que garantizarle los espacios para que puedan ejercer su libertad sin impedirla. Por ejemplo, en la libertad de elegir los colegios de los hijos, que no es solamente eso, para que sea real esa libertad, tienes que tener libertad para poder crear colegios y organizar colegios. Y yo creo que todo lo que es provisión privada y provisión mixta de los bienes es fundamental. O sea, que la gente pueda elegir. A nosotros no nos importa si al niño lo educa un colegio del Estado o lo educa un colegio de un particular, en la medida en que ese niño reciba la mejor educación posible. Yo lo que creo que, lo que escucho, lo que siento en el ambiente, es que aquí va a haber una lista de muchas necesidades que las van a poner en la Constitución. Eso sería maravilloso en un país donde el Estado tiene recursos infinitos. Sin embargo, sabemos que eso no es así, que el problema económico se define como necesidades múltiples y recursos escasos. ¿Qué va a pasar con todas estas garantías constitucionales que van a quedar, sin lugar a dudas, marcadas en la Constitución, cuando el Estado no pueda cumplirlas, porque no tiene los recursos para cumplirlas? Y vaya a los tribunales y el tribunal va a decir, bueno, esto está en la Constitución, el Estado tiene que cumplir. ¿Qué pasa ahí? Que el Poder Judicial pasa a manejar la billetera fiscal. O sea, ya no es el Ejecutivo el que tiene ya no es uno el que cuida el presupuesto familiar, sino que el vecino tiene el derecho de meterle la mano al bolsillo de su billetera. Y que ahí hay una contradicción que es compleja. O sea, yo estoy porque ojalá se garanticen todos los derechos del mundo, seamos un país que el que nace en Chile tenga todos los derechos del mundo, fantástico, para eso se necesitan recursos. ¿Y qué va a pasar con la judicialización de estas garantías constitucionales según tú? A ver, yo creo que la forma de garantizar los derechos sociales en la Constitución tiene que ser estableciendo un mandato claro al legislador para que sea él el que regule la forma y los plazos de ir alcanzándolo. Una Constitución no puede reemplazar la deliberancia política, por así decirlo. No puede reemplazar los procesos que se dan cada 4 años de deliberación política en los países. Por lo tanto, no puede ser tiene que haber ese espacio para que el Congreso vaya definiendo, conforme a la realidad fiscal del país y a la situación del momento, cómo se van garantizando esos recursos. Y las personas tener un recurso para exigirlo, o sea, esos derechos, perdón, un recurso para exigirlo y un recurso también para que el legislador cumpla con el mandato. Hay un agregado, cuando tú dices el Poder Judicial no puede terminar siendo el que hace al final las políticas públicas o reemplaza al Ejecutivo, hay otra cosa adicional. En países donde se han judicializado de esa manera los derechos sociales, se ha aumentado desigualdades, porque al final los que pueden recurrir a los tribunales no son los más vulnerables o los que están en una situación de mayor desprotección. Entonces, al final los tribunales terminan protegiendo derechos de quienes tienen más capacidad de organizarse para ir a hacerlos valer. Por lo tanto, yo creo que cuando todas estas consignas se traduzcan en texto, podemos encontrar, creo, puntos de acuerdo, primero, para no engañar a la gente estableciendo una cantidad de cosas en la Constitución que no se van... gigantesca, y que al final lo único que hace... Exactamente, y aumenta la desconfianza y la rabia de la gente frente a la política, con toda razón. Y lo segundo es para que operen de verdad. O sea, si aquí queremos de verdad mejorar las condiciones de vivienda de los ciudadanos, bueno, veamos qué es lo que tiene que decir la Constitución, cuál es el rol que tiene el legislador, cuál es el rol que tiene el Poder Ejecutivo y cuál es el rol, si es que lo tiene, el Poder Judicial. Oye, estoy escuchando a Cristian por el sono, no sé si me está hablando a mí, porque es una voz muy lejos, así que no sé si me estaba hablando a mí o no pude escucharlo. Vamos a hacer un pequeño jueguito, ¿te parece? ¿Apruebo o rechazo? Ya que estamos en el apruebo y el rechazo, yo te voy a dar ciertos nombres y tú me vas diciendo si los apruebas o los rechazas. Pero qué brutal el juego. Pero aquí puedes argumentar, aquí ya no es como el sí y el no. Muchas gracias. Jorge Baradit. Rechazo. ¿Por qué? Rechazo, creo que no me gusta su forma de... No me gusta... Creo que tiene una forma de actuar en la vida pública que no es la que a mí me representa. ¿Te refieres a los Twitter y esas cosas que... A mí no me gusta la gente que basa su acción política respecto a insultos o denigrar a otros. No. Beatriz Sánchez. Apruebo
y con diferencias, por supuesto, muy profundas en materia política, pero no la asimilo para nada a un estilo como el de Jorge Baradit o de otros. O sea, puedo tener diferencias muy profundas, estar en posiciones en las antípodas de lo que podemos pensar en materia política, pero tanto ella como yo tenemos derecho a estar en los debates constituyentes y en cualquier debate del país. Francisca Linconao. Creo que este juego no me gusta porque al final se traduce en una cosa como muy personal. A mí me gusta porque suben el rating. Sí, no, me encanta, pero no, yo creo que al final no quiero hacer juicios personales sobre personas, a diferencia, claro, cuando me pregunta con Baradit es muy público todo lo que él ha hecho, todo lo que él ha dicho. Creo que respecto de ella nada aporta que yo haga un juicio personal. Ya, no te lo pusimos como nombre porque ella estuvo involucrada en un juicio. Y es la justicia la que tiene que actuar. Entonces yo creo que ahí si uno confía en los tribunales de justicia o uno dice que son ellos los llamados a actuar, son los tribunales los llamados a determinar las responsabilidades en los casos determinados. Entonces, no. Te estamos dando nombre para que hagan básicamente un juicio político, no necesariamente una descalificación. Es que la pregunta personal. apruebo o rechazo a la persona es como... No, sí, a lo mejor es muy duro, pero sí. Básicamente es para llevarte a un juicio político. Mario Desbordes. Lo mismo que me pasa con Beatriz Sánchez, apruebo, pero estoy en desacuerdo en su manera de hacer política y en gran parte de las ideas que ha defendido en el último tiempo. ¿Por qué piensas que él de alguna forma ha renunciado a las convicciones que debería tener una persona que se declara de centro derecha? No, a esta altura uno pretende que también haya, a ver, creo que es muy bueno él para dar lecciones a otros en la centro derecha lo que hay que hacer, y no lo he visto desde el domingo pasado tampoco haciendo una autocrítica respecto de si las posturas hacia las que han llevado no trajeron los resultados esperados. ¿Te fijas? O sea, uno pensaría que si alguien como él muchas veces se atribuye a ser el único que está entendiendo los problemas de la gente, el único de la centro derecha que cree ver cuáles son las soluciones, porque la verdad que en los últimos tiempos, los últimos meses, lo único que se ha hecho es ir hacia esas soluciones, a las que él ha empujado, a las que él ha creído que son las correctas, que no es más que nada abrazar a propuestas que nos ha ido planteando la izquierda por delante. Bueno, ¿qué pasó entonces con los resultados? ¿Te fijas? O sea, ¿qué pasó con candidatos que se sentían representados con las ideas de él, donde están? Y lo veo como muy bueno para descalificar al resto de la centro derecha que piensa distinto, y hasta hoy no le he visto muchos resultados efectivos. Rodolfo Carter. Apruebo. Creo que le tengo mucho respeto, y creo que es un alcalde muy valioso, que en una zona muy difícil obtuvo un gran triunfo electoral. Lo conozco hace muchos años y le tengo respeto. ¿Te gusta como vocero de Lavín? Creo que él representa a grupos medios que es muy importante, porque ese es el nervio de la campaña, ¿no es cierto?, de Joaquín Lavín, y creo que es fundamental que tanto él como los voceros de las otras candidaturas, y ahí entra también Mario Desbordes, ¿no es cierto?, y los otros candidatos, que se haga con respeto. Lo que no puede pasar es, después de un mal resultado electoral de la centro derecha, que por irnos a las primarias empecemos rápidamente a criticarnos entre todos. Entonces eso es lo que no me ha gustado de Mario Desbordes estos días, y creo que las campañas presidenciales de las primarias tienen que cuidarse. No somos tantos como para estar peleándonos entre nosotros. Bueno, yo a Carter lo conozco mucho, fue panelista también del programa de radio mío, así que también le tengo gran respeto. Vamos con el siguiente nombre, Patricio Fernández. Apruebo. Lo mismo. Tenemos muchas diferencias de visión sobre lo que hay que hacer, sobre lo que hay que hacer en Chile, etcétera, pero estoy seguro que son personas con las que vamos a poder tener un debate de ideas en que bueno, en alguna parte quedarán patentados los disensos y en otros lograremos acuerdos, no sé si muchos, pero tiene todo el derecho, igual como lo tengo yo, a plantear nuestra postura y visión de proyecto. Definitivamente, Patricio Fernández, como tú dices, puede estar en la antípoda de algunos pensamientos, pero es una persona que se puede conversar. Es que yo creo que aquí, más que las diferencias que tú tengas, a esta altura, a mí me molesta la política cuando se mueve a la política del insulto permanente. Aquí hay muchos políticos y sectores que hacen de su estrategia política el insulto, la descalificación, la burla,
política, y creo que eso no ayuda. Aquí creo que tenemos que tener todos claro que hay debates con respeto, con tolerancia. Yo puedo creer que algo es mejor para Chile y el del frente cree que otra cosa es mejor para Chile, pero hagamos con argumentos, o sea, tengamos más confianza en los argumentos antes de pasar a los insultos. Me quedan 2 nombres nomás. Paula Narváez. Apruebo, por la misma razón. Tengo muchas diferencias, pero muchas diferencias como cuando fue ministra, de la forma en que llega a la candidatura, etcétera, pero es una persona que... Es un actor válido para... Pero completamente, sí. Y, por último, y aquí quiero que te explaye un poquito porque viene nuestra encuesta. Yanna Proboste. Lo mismo, apruebo. O sea, son personas que por supuesto, que tienen ideas muy distintas. Hemos estado en posiciones muy enfrentadas en muchos momentos de nuestras historias políticas, pero ella tiene su visión de país, yo tengo la mía, y bueno, que gane el más mejor, como dicen. Ayuda a los telespectadores con la encuesta. ¿Crees tú que ella va a ser la candidata de la centroizquierda finalmente? No sé, porque ellos tienen que ponerse, entiendo, ya estoy un poco perdida en el enredo que pasó la semana pasada, pero entiendo que tienen que ponerse de acuerdo con el Partido Socialista, ver si van ahí, entre ellos se definen o van a una primera vuelta. Yo creo que ella la tiene más difícil hoy día que hace una semana, porque hace una semana había mucho consenso en fortalecer su figura, y hoy día, con lo divididos y peleados que quedaron, creo que va a ser un poquito más, la van a tratar de cuestionar por distintos lados. O sea, al final se queda como con la democracia cristiana defendiéndola nomás, entonces la tiene más difícil que hace una semana, creo. Bueno, vamos a ver si la tiene más difícil o no, y le vamos a preguntar al senador Francisco Buenchumilla, que ya estamos en contacto con él. ¿Cómo le va, senador? Gusto saludarlo. Hola, ¿qué tal, Checho? Gusto saludarlo, y saludo también, aprovecho de saludar también a Marcela. Mucho gusto. Oiga, muchas gracias por estar con nosotros desde su zona, la 9ª región. Sabemos que se tiene que cuidar ahí y no pudo venir a Santiago, pero a la vuelta de la pausa vamos a estar conversando para que nos ayude a entender este puzzle también que se armó en la centroizquierda, que ya nadie sabe quién se sube, quién se baja, quién es quién. Así que le vamos a pedir a usted que nos ayude un poquito a interpretar lo que está pasando. No se muevan de nuestra sintonía, vamos a hacer una pausa y regresamos con el senador Francisco Buenchumilla y la constituyente Marcela Cubillos. Pausa y regresamos. Antes de ir con la entrevista, vamos a introducir con nuestro Twitter. Veamos la encuesta que estamos haciendo en Twitter. ¿Cree usted que Yanna Proboste será finalmente la candidata de la centroizquierda? Sí, seguramente, responde un 66,5%. No, responde un 22,4%. No es posible saber aún, responde un 11,1%. Ya llevamos 738 votos en este ratito, y todavía queda un rato para escuchar esta encuesta. A ver, déjeme. Oye, está todo mal hoy día. Estoy mal de vista, mal de asiento, todo. Ahora sí, ya estoy arriba. Senador, muchas gracias por estar en nuestro programa. Y preguntarle a usted, pues, ¿qué pasó? Porque no sé si tuvo la oportunidad de escuchar el audio filtrado que mandó Jimena Rincón, donde le dijeron que Carmen Frey, que si ella era la candidata, no iban con la DC a una primaria. Cuéntenos un poquito, trate de desenrollarnos un poquito este rollo que la gente quedó plop, no entendían nada de estas subidas, estas bajadas de candidatos. Mira, yo diría sobre la materia básicamente 2 cosas. Una, que hay ciertos sectores políticos chilenos que le fue mal en esta elección de convencionales. Le fue mal a la derecha, le fue mal a los partidos tradicionales de la centroizquierda, y específicamente a la democracia cristiana en un punto central, que es lo político. Porque en materia de alcaldes, concejales y gobernadores, a la democracia cristiana le fue relativamente bien, sacó un resultado muy decente, diría yo, pero lo que estaba en juego en la Convención Constitucional es el futuro de Chile. El tipo de sociedad que queremos construir, la redacción de una nueva Constitución para el siglo XXI, y en ese sentido a la DC le fue mal porque en la práctica sacó un solo convencional, ya que el segundo es el profesor Cristian Viera,
que fue bajo el patrocinio de la ADC, pero que es de otra onda, no es demócrata cristiano, él es un profesor progresista de Valparaíso. Entonces, políticamente a la ADC le fue mal. Sí, está claro. Si los resultados están claros, pero ¿usted cree que parte de esta culpa fue la candidatura de Jimena Rincón? Pero voy a eso, Checho, si tú me permites un par de segundos solamente. Sí, adelante. Mira que tengo harto poder de síntesis, así que no voy a dar una lata. Yeah. Pero el segundo tema es que nosotros teníamos una candidata que había sido elegido conforme a un cierto procedimiento interno, mediante un reglamento, mediante primarias internas. Y esa era oficialmente la candidata del partido. Y paralelamente a esto surge un liderazgo nuevo, que es el de Yanna Proboste, cuando se instala como presidenta del Senado y logra aglutinar a la oposición y se convierte en interlocutora frente al gobierno, y eso genera en torno a ella un nuevo liderazgo. Entonces, por un lado choca lo mal que le fue a la ADC en la parte política de la convención, una candidata nombrado reglamentariamente, pero que le había costado mucho posicionarse, y una nueva figura que emerge. Y a partir de ahí vino toda una comedia de equivocaciones, uniéndose a eso al problema que tuvo el resto de la centroizquierda con el Partido Comunista y el Frente Amplio respecto de en qué coalición iban a estar en definitiva los socios históricos de la democracia cristiana. Yo creo que ese es lo que explica, digamos, todos los problemas que tuvimos estos días atrás con estas candidaturas. Pero no van quedando heridas con estos vetos, porque si bien es cierto, yo entiendo que desde el punto de vista político ustedes no pueden despreciar un nuevo liderazgo cuando las candidaturas de toda la centroizquierda no han prendido, digámoslo. Claramente las encuestas demuestran que no han prendido. Yo entiendo que ustedes no puedan desperdiciar una posibilidad de una candidata que está marcando bien. Pero ¿no quedan heridas con un veto, por ejemplo, de los que habían sido socios durante muchos años de ustedes? Si va esta candidata, nosotros no vamos a las primarias con ellos. ¿No quedan heridas ahí? Indudablemente, no solo quedan heridas, sino que las cosas se hicieron muy mal. Porque a lo menos en la ADC nosotros tenemos un problema jurídico, reglamentario con una candidata y un problema político con una candidata que emerge. Y por otro lado, tenemos unos socios nuestros, que es el PS y el PPD, básicamente, y el Partido Radical, que no son aceptados en la otra coalición de izquierda. Pero eso también tiene una explicación. ¿Por qué no son aceptados? Porque el Partido Comunista y el Frente Amplio están jugando a ampliarse respecto de los nuevos actores que surgieron en esta convención, y los nuevos actores son la lista del pueblo y todas las candidaturas independientes que hay. Entonces, para ello, yo creo que le producía una cierta contaminación juntarse con los partidos tradicionales que habían sido derrotados eventualmente en esta convención constitucional. Entonces, todo eso produce, naturalmente, desacuerdo, produce problemas de convivencia. No se hicieron las cosas bien y las cosas no están bien. Eso hay que reconocerlo. Oiga, mi querido senador, yo le digo querido senador porque fui compañero de su hijo y nos ayudó mucho en la tesis, porque estábamos haciendo justamente nuestra tesis sobre la 9ª región y le pedíamos datos de la 9ª región al senador y muy generoso nos ayudaba, pero no sé si nos ayudaba porque era yo, porque estaba el hijo del compañero mío haciendo la tesis juntos. Senador, quiero hacerle la siguiente pregunta. Esta izquierdización del país, si me la voy a poner al tiro, me están retando por la máscara porque estoy sonándome porque el día frío me hizo estornudar. Esta izquierdización del país, ¿le preocupa a usted como miembro de un partido de centro esta extrema izquierdización? Porque usted dice el Partido Comunista y el Frente Amplio, que ya son de extrema izquierda, están buscando alianzas con la lista del pueblo, que por lo que hemos escuchado hasta el momento, no sabemos bien quién es la lista del pueblo, pero por lo que hemos escuchado hasta el momento son más de izquierda que el Partido Comunista y el Frente Amplio. ¿Le preocupa a usted el camino que está tomando Chile? Mire, es que yo no comparto el concepto, Checho, que tú señalas, porque cuando el 80% de la población en el plebiscito votó por una nueva constitución
por tener una nueva constitución. ¿Tú crees que el país se izquierdizó? No se izquierdizó. Lo que sucede es que la inmensa mayoría del país lo que quiere es un cambio. Quiere un cambio de modelo que hemos tenido en los últimos 30 años. Y este modelo se expresa en un concepto que es el concepto del tipo de capitalismo que tenemos en Chile, que es el capitalismo neoliberal, que tiene características específicas, porque hay muchos tipos de capitalismo, unos 4 o 5 lo menos en el mundo. Nosotros tenemos el más extremo, el más individualista, donde todo va al mercado, donde todo se paga, donde el dinero tiene preeminencia. La gente quiere cambiar ese modelo. Entonces yo no lo veo como una izquierdización, sino que como un cambio de giro respecto del tipo de economía de mercado que tenemos, para que haya ciertos bienes entre los cuales el dinero no sea lo central y fundamental para el conjunto de la gente. Senador, sé que yo le digo izquierdización porque si la pelota la lleva el Partido Comunista y efectivamente el modelo que quieren instaurar en Chile es el modelo comunista, bienvenido sea el modelo neoliberal, con todo respeto. O sea, yo conozco cómo viven en los países comunistas y no quisiera que mi país cayera en un modelo como ese, donde lo que al final se reparte es pura miseria. Y es cosa de ver los países donde está gobernando el comunismo o donde ha gobernado el comunismo, han traído muerte, han traído miseria y han traído pobreza. Entonces, eso es lo que me preocupa a mí, no me preocupa que haya un cambio de modelo. Está claro lo que usted dice, que el modelo hay un descontento y hay que hacer algunos cambios, por cierto, pero ¿ese es el cambio que le conviene a Chile? Pero terminar con el modelo neoliberal, Checho, no significa establecer en Chile el socialismo real. Alemania, por ejemplo, tiene un sistema capitalista, pero que no es neoliberal. Lo mismo pasa con los países europeos en general, con los países escandinavos, con algunos países asiáticos. Entonces, no confundamos las cosas. Aquí de lo que se trata es cambiar el modelo neoliberal que estableció la dictadura, cuando en los tiempos del mundo corrían otras cosas, como las doctrinas de los economistas de austriacos que tú conoces, como von Hayek y von Mises, Friedman y qué sé yo, que hicieron más o menos lo mismo en Estados Unidos con Ronald Reagan y en Inglaterra con la Thatcher. Eso cambió. Entonces lo que se quiere es cambiar ese tipo de modelo para no extremar las cosas y decir aquí que todo el mundo quiere establecer una nueva Cuba o una Venezuela. Entonces yo creo que con eso rebajamos el nivel del debate y el resultado que tuvimos este fin de semana, que la gente lo que quiere es un país con justicia y en que el dinero no lo sea todo, ni el mercado lo sea todo. Sin perjuicio que la economía de mercado va a seguir funcionando, pero van a haber bienes públicos que van a estar al servicio de toda la gente independientemente del recurso y del dinero que pueda tener en su bolsillo. Eso es lo que está en juego. Marcela. Sí, yo le quería hacer una pregunta al senador, aprovechando que estamos acá. Yo entiendo que el Partido Comunista no los quería dentro de su primaria, pero de haberlos aceptado dentro, ¿usted hubiera preferido ir a una primaria amplia que incorporar al Partido Comunista? Porque la verdad que uno no entiende que ahora eso sea un tema cuando gobernaron con el Partido Comunista en una coalición juntos en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Entonces a veces uno escucha a algunas personas de la democracia cristiana, creo que no usted, otro dirigente decir no a eso. Yo le pregunto a usted si usted hubiera preferido ir a una primaria amplia que incorporar al Partido Comunista. Mira, nunca en ninguna sociedad tú puedes obtener la unanimidad. Ni siquiera en los 4 partidos de Chile Vamos. No hay unanimidad. Las sociedades humanas se caracterizan por tener discrepancias, puntos de vista distintos. Lo que sucede es que en medio de la diversidad, tú tienes que tratar de buscar un mínimo común denominador que te una con ciertos partidos que no son con los tuyos. Porque evidentemente nosotros no somos lo mismo que el Partido Comunista, ni el Partido Socialista, ni los radicales. Tenemos diferencias. La pregunta es, ¿tenemos algo que nos una? ¿Tenemos un mínimo común denominador de nosotros que nos permita trabajar juntos en un gobierno determinado? Ese ejercicio lamentablemente no se hizo de tener un programa que ofrecer al país. Entonces cuando ves puras diferencias, tienes que buscar las coincidencias. Si las coincidencias son mayores que las diferencias, tú podrás tener una coalición y podrás aspirar a ofrecerle al país un tipo de sociedad y un modelo. Y a mi juicio, ese ejercicio es el que no se hizo. Y en consecuencia por eso que la unión en simplemente por las personas no resulta. Tenemos que tener un programa común, una mirada común respecto del Chile que queremos para el siglo XXI. Senador,
este era un contacto cortito que queríamos conocer un poco su visión. Yo quería preguntarle, como última pregunta, en la interna de la democracia cristiana, ¿era absolutamente necesaria la salida del presidente de la democracia cristiana? ¿Él es el gran culpable del fracaso que tuvo la democracia cristiana en estas elecciones? Mira, a mí me gusta mucho, y seguramente a ustedes también. He visto varias veces la película El Padrino. Sí. Nada es personal. Esto nada es personal. Esto es responsabilidad política. En la DC hay una tradición que cuando al partido le va mal, el que conduce o los que conducen tienen que asumir su responsabilidad política. Y entendió eso y la asumió. Y él va a seguir siendo un actor válido, es constituyente, es un hombre que tiene todo el futuro por delante, y por lo tanto un tropiezo lo tiene cualquiera, pero hay que asumir la responsabilidad cuando de repente nos va mal en la conducción de lo que hacemos. Así que nada personal en este caso. Senador, espero que cuando ande por Santiago podamos hacer un programa más largo con usted para conversar más en extenso. Se nos acabó el tiempo, le agradecemos mucho este contacto y ojalá que a Chile le vaya bien. Eso es lo importante. Bueno, dos cosas. Me quedas debiendo el regalo que siempre hacen los invitados. Sí, le vamos a regalar, le vamos a mandar la caricatura. Y tú y mi hijo me deben una comida, digamos, por haberlos ayudado en su tesis, así que... Muy bien, pero su hijo que la pague en Estados Unidos, que está viviendo allá. Así que le vamos a decir que la pague allá. Muchas gracias, senadora. El día que venga. Bueno, gracias, Checho. Que esté muy bien. Adiós, Marcela, muchas gracias. Muchas gracias. Marcela, tenemos una pregunta, un video... Un café cruzado sobre qué te hace la próxima invitada. Marcela, primero felicitarte, eres la primera mayoría nacional, así que creo que eso te tiene que tener muy orgullosa y a nosotros también como sector de tenerte a ti. Y la pregunta es, ¿cómo mantener la calma y la serenidad con ataques tan fuertes como los que has sufrido tú? Bueno, en general, agradezco a Tere Marinovich la pregunta. En general, siempre los tomo como desde quien vienen y con el objetivo que vienen. Siempre he creído que mientras más personal el ataque es porque más ganas tienen de silenciarte. Y si tú actúas con miedo, reacciones a eso, ellos ganan y tú pierdes. Entonces, en general, siempre en política desde muy joven aprendí que cuando ya no hay argumento y te atacan en lo personal es porque se les acabaron los argumentos y por lo tanto tú ganas y ellos pierden. Bueno, usted sabe mejor que nadie que yo voto en el distrito 11, Marcela, y usted sabe que yo me sentí ganador contigo. Muchas gracias. Porque valoro, te conozco hace mucho tiempo, a ti, a toda tu familia, a tu hermano, que lo recuerdo con mucho cariño, a Felipe, que era panelista también de mi programa y que me invitó a participar de Desafío Levantemos Chile. Así que conozco tus buenas intenciones y tu valentía. Te deseo la mejor de la suerte. Ojalá, por el bien de Chile, que salga una constitución razonable. Que haya, en cambio, todos queremos que Chile sea mejor para los que se han sentido excluidos y que ojalá puedan ser incluidos ellos. Así que mucha fuerza, sigue adelante con tu valentía, con tu fuerza, con tu claridad de concepto y te agradezco mucho. No te vamos a dar caricatura porque ya la tienes ya y no queremos pecar dos veces que nos rete por la caricatura. No, muchas gracias, Checho, por la invitación. Pero te vamos a dar un regalito de Café Marley que siempre le hace a nuestros invitados para que te lleves de recuerdo. Muchas gracias. Gracias a ti. Usted está solterita, cuidado. Hoy día está solterita porque el marido anda... En cambio de mando de Ecuador anda, sí. En el cambio de mando en Ecuador. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con Tere Marinovich. La encuesta, querido director, ¿cree usted que Yarna Proboste será finalmente la candidata de la centroizquierda? El 65% de los encuestados, que ya han subido 885, dice que sí, el 23,1% dice que no y no es posible saber aún un 11,8%. Bueno, nuestra próxima invitada, quiero contarle que desde el principio fue la sorpresa o una inscripción rechazada incluso por varios socios políticos de Chile Vamos con el Partido Republicano. Finalmente fue una de las más importantes mayorías del sector para convertirse en constituyente. Irá al ruedo de quienes deberán confeccionar una nueva constitución para Chile. Bienvenida nuevamente a Café Cargado,
Teresa Marinovich. ¿Cómo está mi querida Teresa? Perfecto, bien, gracias. ¿Me va a retar hoy día o no? Sí, pues si tú me das razones, vamos a empezar con eso. Llegó peleando que ya no iba a contestar las preguntas. Voy a ir. Me está retando el director porque todavía no me acostumbro a estas mascarillas y yo. Es un puro show esta cuestión. ¿Ah? ¿Es un puro show? Es un puro show la máscara. ¿Por qué? No sé, digo yo. Estamos todos vacunados. ¿Para qué seguimos? ¿Es dictadura sanitaria esto? Hipocresía. ¿Por qué? Porque es hipocresía, pues si acá hay gente, es un poco ridículo. ¿Qué tanta diferencia hace? Vamos a estar después a 1,5 metros de distancia. ¿Qué relevancia tiene esta máscara? Ninguna. Pero como está de moda andar en una onda hipócrita y talibana y juzgando al resto, y está de moda acusar a la gente cuando no se ponen la mascarilla y estamos con esta cosa medio histérica a nivel cultural, creo yo. Ya en los países más desarrollados, los que tienen las 2 vacunas, no es necesario usar la mascarilla. ¿Estás vacunado tú? ¿Usted tiene las 2 vacunas? Sí, las 2 vacunas. Yo no, así que manténgalo ya. Sí, estoy vacunado. Sentémonos acá, siéntese acá, mi querida amiga, y vamos a ir rápidamente con lo que me partió retando. Llegó, quiero decirle públicamente que en el comercial se me acercó y me dijo, el jueguito ese que tiene es muy ridículo porque resulta que uno conteste y después va a tener que enfrentar la constituyente. Pero vamos con el juego igual, porque este programa es así. Ya, ahora supongo que para tomarme el café me puedo sacar la máscara. Para tomarte el café te puedes sacar la máscara. Ya. Después te la pones. ¿Cachai? Sí, es como... Ya, vamos con el juego del sí y el no rápidamente. ¿Te gusta la canción Nunca Quedan Mal con Nadie de Los Prisioneros? Me encanta, ¿sí o no? me encanta. Y la parte que más me gusta es y solo eres una mierda buena onda. ¿Sí? Me encanta esa parte. Y que escuchan normalmente alude en el fondo a esta especie de pseudo lucha social, ¿no? Que en realidad no es una lucha, es una cosa destructiva, de discurso, de foto de perfil, de redes sociales, y que en definitiva no es un esfuerzo serio ni sistemático por hacer cosas o cambios reales e importantes en el país, sino que más bien destructivo. Entonces sí, me encanta esa canción, me encanta. ¿A quién le dirías tú es una mierda buena onda? No, a nadie. Yo creo que representa muy bien una postura del que yo calificaría como progre, pero no se la dedicaría a alguien en particular. Oye, pero tú eres considerada una persona, por todo, lo dicen, de extrema derecha. ¿Y te gustan Los Prisioneros? Es que yo no soy fanática. Estamos ay, no me diga a mí, dígaselo a la cámara esa. ¿Dónde está mi cámara acá? Yo no soy la que dice que usted... Estamos en un ambiente, nos estamos acostumbrando a actitudes fanáticas que pasan en parte por lo sanitario, pero también afectan otros aspectos. Entonces, tú si eres de derecha no puedes oír música de izquierda, te tiene que gustar el humorista de derecha, te tiene que gustar la música de gente de derecha, tienes que leer novelas, y eso es propio de fanáticos religiosos. Bueno, que están hoy día... ¿Te gusta Alberto Plaza o no? Me gusta Alberto Plaza. Ya. Pero ¿te gustan Los Prisioneros y Alberto Plaza? Sí. Ya. ¿Crees que estás en desventaja en la convención así tal como quedó conformada, sí o no? No lo sé. ¿No lo sabes? No sé. Habrá que ver, llegado el momento de los cubos, ¿no? Conocer a las personas y ver si hay o no sentido común ahí, si hay vía inteligente. Pero yo conociéndote a ti, yo creo que ya empezaste a investigar los compañeros de curso. Por supuesto, estamos estudiando. Entonces contéstame sí o no. Pareciera ser que puede que los compañeritos no sean tan agradables, puede que sea un curso como de repitente, pero no lo sé. ¿Estás de acuerdo con que Chile vamos ahora es Chile fuimos? Sí. ¿Quieres que te desarrolle, Checho? No. Este juego es sí o no. Lo que pasa es que el director se está riendo con tu respuesta. ¿Por qué? Porque es más comunista que el otro que dirige. ¿Pero es zurdo fanático o zurdo simpático? Porque son fanáticos. Allá arriba son fanáticos todos. Hay dos tipos de zurdos. Yo me siento peor que tú en la constituyente. Imagínate aquí No, estoy bromeando. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que Chile está dirigido a un gobierno, se va encaminando a un gobierno de extrema izquierda? Muy probablemente. Sí. ¿No te gusta eso es la idea es que eso no ocurra.
Y yo voy a poner todo de mi parte para que eso no ocurra. Pero si el movimiento, si la inercia sigue en la dirección en que está, claramente un gobierno no solamente de ultraizquierda, un gobierno comunista, creo yo. Te voy a hacer esta pregunta. ¿Firmaría esta noche el nombre del próximo presidente o presidenta de Chile? No. ¿Por qué tú crees que está muy líquida la cosa? Sí. Puede ser pasar cualquier... Realmente creo que es imposible hacer proyecciones hasta que no se instale un poco la constituyente y no se vea para dónde va la cosa, no pase la borrachera esta electoral, la borrachera post-triunfo que se produjo, ¿no?, en varios sectores de la izquierda. Hay que esperar a ver si sientan cabeza o no, o si esto es solamente el comienzo, un momento de embriaguez y de locura y de qué sé yo. Hay que ver qué pasa, ¿no? Te conocemos como una mujer muy frontal para defender tu idea y sin pelo en la lengua. Te quiero hacer una pregunta que no está en la pauta. ¿De verdad no sientes de repente miedo de enfrentar lo que se te viene siendo tan minoría hoy día como quedó la constituyente? Sí, por supuesto que siento. ¿Sientes miedo? Sí, por supuesto que siento miedo. ¿Y a pesar de ello mantienes tu discurso tan frontal? Sí, tengo miedo, o sea, siento miedo a ratos, ¿no? No sabemos ni siquiera si se van a respetar los buenos modales en la constituyente, ¿no? O sea, uno no sabe si no va a llegar y va a ser objeto de una funa por parte de los mismos constituyentes. O sea, eso no sabemos si va a pasar. Y todas estas incertidumbres, evidentemente, que me producen algo de miedo. O sea, lo contrario me parece que sería ser irracional. Pero hay que hacer las cosas o sea, por algo estamos acá, por algo tomé la decisión de ir de candidata, digamos, también era una decisión con muchas incertidumbres, digamos, también fue... Así que nada, sí, yo tengo sentimientos de miedo de repente, pero creo que hay que hacer lo que hay que hacer. ¿Crees tú que la derecha light es un mal augurio para Chile? No sé quién es la derecha light. ¿Cómo no sabes tú que tú la has criticado mucho a esa derecha sin convicciones, a esa derecha? Yo he visto muchos de tus videos y tú hablas de esa derecha que se rinde ante el adversario, que compra, le compra los principios al adversario. A esa derecha light me refiero yo. A ver. Hoy día Carlos Peña escribió una columna en el Mercurio y habla del diagnóstico, ¿no? Y dice que el diagnóstico que ha hecho tanto la izquierda como la derecha de lo ocurrido en las elecciones es un diagnóstico simplista. Dice que en el fondo esta tesis de que acá perdió la derecha por falta de identidad, él considera que es un diagnóstico simplista. Yo creo que esa derecha, que a mi juicio efectivamente perdió identidad, adolece de dos problemas en general. Uno es la persona que no tiene identidad tiende a ser inflexible a veces con determinados cambios. Precisamente porque no tiene identidad, se aferra con mayor rigidez de la necesaria a que las cosas no cambien, a que no se produzca ni un solo cambio. Ese es un extremo o una forma de manifestarse esta falta de identidad. Y el otro extremo es de una derecha o de esta persona que no tiene identidad, tiende también a ser muy volátil, que es la otra versión del mismo problema en definitiva, ¿no? Demasiado volátil, que cambia, que va para allá, que Twitter, que la encuesta, que lo que dice, que la popularidad, que la funa. En fin, yo creo que la derecha que tenemos ha pecado en estos dos sentidos. Por una parte muy rígida, de repente muy apegada a determinadas estructuras que en definitiva no eran esenciales, y por otra muy volátil, muy indefinida. Bueno, yo creo que el tema, no estoy de acuerdo con Carlos Peña. Creo que el diagnóstico y el problema que tiene la derecha actualmente es de falta de identidad, independiente de que se manifieste de distintas formas esa falta de identidad. Oye, a propósito de derecha con falta de identidad, si bien es cierto tú eres independiente, se te reconoce como muy cercana al Partido Republicano, ¿eh? Y tú lo has dicho también, que ahí es donde encuentra la mayor cantidad de cosas comunes. ¿Esa es una derecha con identidad? A ver,
yo se me reconoce como cercana al Partido Republicano por mi simpatía y identificación con José Antonio, básicamente. Yo soy una persona independiente, voy a mantener mi condición de independiente porque el trabajo profesional, la máscara, el trabajo profesional que yo realizo requiere de independencia. Uno no puede ser analista político, estar comentando la actualidad política y militando en un partido al mismo tiempo, porque esa militancia, o eres un mal militante o eres un mal analista porque perdiste tu objetividad. Entonces, mi cercanía tiene que ver con eso. Yo no soy militante, no voy a militar nunca, pero creo que José Antonio, a diferencia de muchos otros actores políticos, no de todos, pero a diferencia de muchos otros actores políticos, ha estado dispuesto a mantener una línea. Y yo creo que eso es valioso. Creo que no es el único, pero creo que ha tenido una línea que ha sido capaz de enfrentar, que ha sido capaz de sostener posiciones políticamente incorrectas a rato, y eso merece mi respeto. Por lo menos a mí me da confianza una persona así. Pero no le da dividendo político, no le da votos a esa forma de ser. le da por de pronto un 8% de la última elección presidencial, que no es poco. Está bien, sí. Y tienes que pensar cuánta gente no votó por él, por el discursito de que probablemente ganaba Piñera en la primera vuelta. ¿Cuánta gente hubiera votado por Kast y no lo hizo? Yo estoy segura que José Antonio no representa menos de un 15 o un 20% de este país, estoy segura. Bueno, a propósito de votar por Piñera, anda circulando un video tuyo por ahí que nos va a dar paso a nuestro café cargado del día de hoy, que muchos dicen, pitoniza, mira, lo dijo 2 años antes. Vamos a ver este video mientras pasamos a café cargado. Hace 4 años. Sebastián Piñera es personalista y lo ha sido desde siempre. Tiene, por lo demás, una compulsión por ganar y por ganar él, que le ha hecho muchísimo daño al sector. No fue capaz, ni le interesó tampoco, compartir algo de protagonismo. Lo ocurrido en la última elección presidencial no fue una casualidad. Si alguien me pregunta entonces, ¿por qué no voto por Piñera? La respuesta es simple, porque votar por él es asegurar al Frente Amplio en la próxima elección. Como en su momento, el voto por Frei Montalva aseguró a un Allende mucho más radicalizado de lo que era al principio. Mi voto será, por tanto, práctico, no romántico. Yo invito, por tanto, a la gente de derecha a pensar, a reflexionar en qué momento fue que la selección chilena de fútbol empezó a ganar. Muy simple, cuando dejó atrás la lógica del miedo y del cálculo, cuando arriesgó algo. Algunos me dicen que el riesgo de ahora es muy alto, y yo les digo que el riesgo de elegir a un Piñera sin condiciones es el riesgo más alto que corre hoy la derecha. Si él gana, lo que vienen son 4 años de gente en la calle y 4 años de revueltas sociales. Nuestras dudas, dice Shakespeare, son traidores que muchas veces nos hacen perder el bien que podríamos ganar si no temiéramos buscarlo. Por eso yo no voto el domingo ni marco de nuevo a Piñera como mi opción. Café cargado. ¿Sientes que la debacle política que se está viviendo hoy día en Chile, tú la predijiste hace 4 años? No. Yo creo que hubo, o sea, yo creo que había elementos, por de pronto no le llama, no, perdón, la palabra, gracias, sí. La palabra predicción tiene un componente, o suena a veces, ¿no?, como una especie de fenómeno paranormal. Tiene que ver con aplicar ciertas categorías lógicas y hacer proyecciones conforme a lo que ha pasado a lo largo de la historia, tener en consideración cuál era el carácter del presidente, que también mucha gente apostó a que se había producido en él un cambio. Yo no es que no crea en sus buenas intenciones, digamos, pero no creo mucho en la capacidad de cambio de una persona a los 60 años, que tiendo a pensar que su comportamiento se va más o menos a repetir. Entonces, fue un juicio, una proyección racional que, bueno, que resultó ser cierta. Hoy día me preguntan, bueno, ¿y qué dices ahora? Yo no tengo una bola de cristal, digamos, y justamente me lo preguntan ahora que aparece este video, que me hizo además perder bastantes amigos en su minuto, pero bueno, ahora aparece este video y la gente me escribe y me dice, bueno, ¿y qué sigue? Así como, claro, ilumínalo. Ya que le achuntaste hace 4 años. Claro, el problema es que yo creo que efectivamente hoy día no tenemos un panorama suficientemente estable
o definido como para saber qué va a pasar. Yo creo que está todo muy líquido, desde cómo va a ser la conducta de nuestra Estoy de acuerdo campaña. contigo. Hay que ser muy patudo para hacer una predicción donde está todo tan volátil, tan líquido. Sí. Pero te quiero hacer una pregunta, a la luz de este video, qué sé yo, y a la luz de lo que estamos viviendo en Chile. ¿Tú crees que la principal responsabilidad de lo que está pasando en Chile es del presidente Piñera o era algo que tenía que pasar porque se venía incubando, que habían molestias? Yo no creo que sea, esto va a ser muy políticamente incorrecto para todos los que hoy día encuentran que tengo toda la razón de la tierra. Yo no, creo que la principal creo que es un gran responsable, evidentemente, pero que no es solo él. Hay que pensar que a Piñera salió elegido por los chilenos, ¿no? O sea, hubo gente que votó por él, ya. Hubo partidos políticos que decidieron restarse en el fondo de la competencia, no llevar candidato propio y sumarse a la intención de Sebastián Piñera de ir de presidente de nuevo. Y esto fue mucho antes esto fue desde que empezó el gobierno de Bachelet. Piñera empezó con su campaña, entonces esto era algo perfectamente predecible y los partidos políticos se siguieron ese plan y se rindieron en el fondo a esta candidatura. Por otra parte, hay personas que gobiernan con el presidente Piñera, hay personas que están en el segundo piso que podrían haberle dicho en algún minuto, decirle, mira, tú no oyes, si tú no oyes yo me voy, si se van todos. Bueno, si los asesores hubieran tenido esa actitud respecto de sus propias actitudes de no oír, de no considerar las opiniones ajenas, etcétera, hubiera estado obligado a ceder. Entonces acá hay gente que elige, gente que gobierna con él, hay partidos políticos que no asumen sus propias responsabilidades, que no actúan con seriedad, que se suman un poquito al juego de la izquierda. Entonces decir que lo que está pasando en el país tiene una única explicación, que es el presidente de la República, a mí me parece... Obvio, yo te pregunté si creías tú que era el principal responsable, pero también tienes que reconocer que la pandemia nos develó realidades que a lo mejor no estaban tan latentes. ¿A qué te refieres? Bueno, la vulnerabilidad de muchos sectores que nosotros creíamos. Yo he tenido el discurso de que he defendido mucho el modelo por la capacidad que tiene de sacar gente de la pobreza. Yo privilegio más la pobreza que la desigualdad, porque la desigualdad hay componentes ahí medios de envidia de repente. Obviamente que las desigualdades de oportunidades, no, uno quisiera que todos tuvieran las mismas igualdades, pero yo privilegio un modelo que da crecimiento y que saca gente de la pobreza. Pero en ese camino nos dimos cuenta que había gente que se había quedado muy en el camino y esa gente empezó a incubar algo que explotó. Porque una cosa es la violencia que fue paralela y otra cosa es esa explosión social que efectivamente ahí habían millones de argumentos distintos que provocaron yo creo que la pandemia no develó una situación que no conociéramos en términos sociales o económicos. Yo no creo eso. O sea, hay que pensar acá que el segundo retiro, el segundo retiro, hubo un 60% de las personas que hicieron esos retiros que no han gastado, no han tocado esos fondos, sino que simplemente los trasladaron de lugar. Tú si buscas a alguien para trabajar, tú no tienes a 200 personas tocándote la puerta en tu casa porque tú estás buscando a alguien para trabajar. No me da la impresión de que estemos en una crisis así como de hambre. Yo sé que es súper políticamente incorrecto lo que estoy diciendo, pero no me da esa impresión. Definitivamente. Sí, mira, yo ese mismo discurso tuyo, yo lo he hecho muchas veces en la radio, porque uno mira los números. No, yo no me veo los números. No, están mirando los números al decir que el 60% de las personas... Ese número lo estoy mirando, bueno, Checho. A eso es lo que me refiero. Sí, uno bien. mira los números, pero también... No lo digo por números. Pero uno también tiene que mirar a esa gente que no le ha llegado la ayuda y que no tenía la posibilidad de retirar un 10%. Ah, bueno, efectivamente, pero gente efectivamente está súper mal. El foco del gobierno, de la izquierda, ha estado puesto precisamente en el tema de las AFP, cuando no son las personas más vulnerables. Es otra cosa. Ya, no, pero es que no da lo mismo. Te quiero decir que la pandemia ha sido la excusa. Los bonos también han generado un desinterés de muchas personas. Eso también es totalmente políticamente muy incorrecto decirlo, pero los bonos también han generado un desinterés por trabajar en muchas personas.
Esto, claro, no se puede decir, porque tú estás diciendo que hay gente que se quedó en su casa porque recibió un bono. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Hay gente que se quedó en su casa porque recibió un bono. Efectivamente, es lo que estoy diciendo. A propósito de bono y de retiro, ¿retiraste tu 10%? El primero sí. ¿Y el segundo? No. ¿Por qué? Porque era con impuestos. Si tuvieras la posibilidad de sacar todos los fondos... ¿Sabes cuántos son mis fondos, Checho? Mejor no te digo, no. Es que son muy pocos. Ah, son pocos. Sí, no, muy penosos. Pero si tuvieras la oportunidad de sacar el 100%, por supuesto, lo saco todo inmediatamente. ¿Por qué? Por desconfianza. No me digas nada, vamos a ir a una pausa y a la vuelta me dicen, ¿por qué sacarías todos tus fondos? Vamos, tenemos la encuesta, sí, veamos, ¿cree usted que Yanna Proboste será finalmente la candidata? No varía mucho, 65,5%. Ya estamos cerca de los 1000 votos y participa tú también en nuestra encuesta. 22,9% dice que no y no es posible saber aún 11,6%. Le habíamos dejado plantear una pregunta a nuestra querida Teresa Marinovich. ¿Por qué sacarías toda la plata de la AFP? Por falta de confianza, Checho. Yo lo dije esto hace 7 meses también a propósito de la bola de cristal. Cuando empezó este asunto de los retiros, yo dije acá está claro cuál es el foco, digamos, hay una cantidad de plata posada más o menos importante, entonces la estrategia es evidentemente hacer sacar un poco, digamos, ganar toda la popularidad que tú obtienes con eso y después nacionalizar, como se dice, mentirosa, manipuladora y engañosamente, nacionalizar, que en realidad ¿qué significa? Expropiar, robar, hacerse de lo que no es propio, etcétera, digamos todo. Eso. Yo también. ¿Eso? Yo también. Sí, yo estaba en contra de los retiros porque iba a perjudicar en el futuro a la gente. Yo creía que el Estado tenía que ayudar a la gente en una situación donde no los dejan salir a trabajar. No, es cierto, además, Checho, es tan falso, tan mentiroso, que justamente las personas que sí necesitan ayuda, si retomamos un poco lo que hablábamos hace poco, si las personas que realmente necesitan ayuda son precisamente aquellas que no tienen plata en la AFP. Entonces acá tú ves que el foco no está puesto en un tema social o de necesidad o de pobreza que este grupo haya querido favorecer o beneficiar, sino que la idea es destruir el sistema. Yo creo que hay gente que tiene plata en la AFP que sí necesitaba ayuda porque no lo han dejado trabajar. No tengo duda de eso, no me atrevo a hacer un juicio tan categórico como el tuyo, porque no tengo los números en la mano. No, tú tienes razón, estoy exagerando. Sí. Pero en definitiva, acá el problema es que quieren atacar el corazón del modelo, porque sin los fondos de pensiones Chile no habría tenido el desarrollo económico que tuvo, y eso te lo dice cualquier economista de izquierda o de derecha. Mira, dentro de las cosas que la derecha yo creo que no ha tenido la inteligencia o la astucia de detectar es ofrecer a ver, dentro de esta falta de sentido estratégico, la derecha se ha opuesto sistemáticamente a una AFP estatal, por ejemplo, o a un sistema de reparto como un sistema alternativo. Yo creo que sería razonable que hoy día la clase política le ofreciera a los chilenos la opción de elegir entre los dos sistemas que existen en el mundo. Uno se llama de capitalización individual, en el que tú eres dueño de tus fondos y esos fondos son heredables. Y otro es un modelo en el cual esos fondos dependen de que haya gente capaz de pagar, mucha gente joven trabajando y te los paguen, y que básicamente los fondos no son tuyos. Eso es lo esencial del sistema de reparto. Los fondos no son tuyos. Y ahí que cada cual quiera, si alguien prefiere que sus fondos o los ahorros que tiene vayan a dar un pozo común y esto sea administrado por el Estado y eso le merece confianza, a mí me parece que es una opción que hay que dar. Hay encuestas que mayoritariamente la gente quiere que los fondos sean de ellos, pero ahí la izquierda no escucha, porque ahí quiere... Bueno, porque ahí viene el discurso mentiroso que enarbolaba Pancho Huenchumilla hace poco rato, esta cosa mentirosa, decir, tenemos un modelo poco solidario, un modelo egoísta. Entonces, ¿qué es lo que te plantea la izquierda que es el modelo, entre comillas, generoso? Es el modelo en el cual tú le das la mayor cantidad de plata al Estado, ya sea vía impuestos o por lo que sea, o de pensión, o con tus ahorros, la mayor cantidad de plata va al Estado para que el político, el gobierno, los parlamentarios, etcétera, definan qué se hace con eso. Entonces, ese modelo sí es generoso.
Lo otro no, hacerte cargo de tu jubilación, preocuparte de tu hijo, eso no es generoso, eso es egoísmo. Entonces, con estas trampitas semánticas, ¿no? La gente incluso le da vergüenza decir que prefiere que sus fondos sean propios, cuando en realidad el acto de responsabilidad más básico es que tú ahorres para tu vejez y te hagas cargo de lo que va a pasar contigo. Es que tú te hagas cargo de tus propios hijos. Y eso no es egoísmo, eso es responsabilidad. Está bien, Tere, pero ¿qué pasa cuando el resultado de ese ahorro durante todos estos años finalmente tenéis una pensión que no te sirve para nada? Porque tenemos unos sueldos en Chile que son bajísimos. Bueno, pero por eso. Entonces tienes que cambiar el sistema. Pero el problema no es el sistema, el problema es el mercado. El problema es el sistema. Ni el sistema, el problema es el mercado laboral, el problema es que hay pocas oportunidades, el problema es que tú estudias... Todo eso es el sistema, po. Entonces el sistema te está fallando. No puede ser que una persona que ha trabajado toda su vida finalmente tenga un sueldo, una pensión de 100 pesos. Pero es que esto, con esta frase de no puede ser, tú niegas muchas veces cosas que de hecho son. No, mira, es que no puede ser que una mamá tenga que hacer no sé qué cosa por un hijo, porque están... Ya, el dato es que es. Tenemos que partir por ver las cosas que son. Entonces, el punto es por qué son. Entonces tú dices, bueno, cuando hay carreras profesionales, o entre comillas, supuestas carreras profesionales, que te van a preparar, te van a dar oportunidades y finalmente no te las dan, porque en realidad te prepararon para nada, o te preparaste poco, o en realidad no tiene suficiente mercado laboral esa carrera, y nadie te lo explicó, nadie te lo dijo, y tú. En fin, vamos entrando, hay montones de razones por las cuales efectivamente los sueldos en Chile son bajos, muchas razones por las cuales son bajos, no tiene que ver con el sistema. Y que también yo te podría decir, ¿son bajos con respecto a qué? Porque si te comparas con otros países, pero no son bajos. Por supuesto, pero me refiero a que el resultado final es cuando tú tienes cuando tú tienes una pensión, un sueldo bajo, tu pensión va a ser baja, sobre todo si jubilas joven, ahorras poco, pero eso no es el modelo. Eso es lo que te estoy diciendo. Ya que tenemos sueldos bajos, muchas lagunas, hay que hacer un sistema en el cual la persona, fuera del ahorro, que no le alcanza, haya un componente solidario. Eso es todo lo pero si eso existe, pues, Checho. Sí, pero y eso se puede fortalecer. Y yo estoy perfectamente en desacuerdo. Oye, te quiero llevar a otro tema porque se nos está yendo el tiempo, está entretenida la conversación. Una pregunta antes de un tuit que también te quiero hacer una pregunta. ¿Qué te pareció las declaraciones de algunos de los constituyentes en el diario que... ¿Cuál de todas? ¿Esta señora de la expropiación? Sí, que va a expropiar y qué sé yo. ¿Qué te parece? Checho, ¿tú sabes lo que es un flaite? Me lo imagino. Ahora, está con redoble de tambores. Un flaite, mira, en cada familia chilena hay un flaite. Se ríen ahí detrás de cámara acá. En cada familia chilena hay un flaite. En cada vecindario hay un flaite. Todos tenemos un vecino flaite. Todos hemos conocido un flaite. Hay un flaite en la dehesa, hay un flaite en La Legua, hay un flaite en Ñuñoa, en cada cuadra, yo diría. ¿Y quién es ese flaite? Es ese vecino que molesta, que hace ruido, que cree que tiene derechos sobre los demás, que cree que tiene que tiene atribuciones para molestar al resto y que siente que su situación es mala por culpa de otros. Ya entendí tu definición de flight, pero vamos con la constituyente. Entonces, cuando tú ves esta gente que te dice que no, esta persona es rica, cualquier persona que le haya ido bien en este país es rica porque ha robado. Y por lo tanto, dado que ha robado, tiene lo que tiene, y entonces yo puedo legítimamente, como lo robó, puedo quitárselo. Una persona que tiene ese razonamiento, que justifica esa forma de pensar, es un flaite. Y entonces la pregunta que hay que hacerle a los chilenos es si es que les parece bien que ese tipo de personas con esa mentalidad que se parece tanto a ese flaite de la familia que tenemos, a ese flaite que hay en la esquina, a ese flaite de vecinos, si queremos ese tipo de personas marcando los destinos de este país. Bueno, pero si ya esa decisión ya la tomaron. No, porque está bien, pero ¿Con cuántos flaites no sé, te vas a encontrar en la es que no sé todavía, no sé. O sea, por de pronto yo ni siquiera quiero decir que esa persona es flaite, yo digo que ese es el típico razonamiento del flaite. Que yo lo que tengo, si estoy mal es culpa de los demás, si el vecino tiene más es porque no sé qué hace, que digamos siempre la culpa es del empedrado.
O sea, yo tengo derecho sobre lo que tiene mi vecino, el envidioso, el resentido social. Y ese flaite está en todas las clases sociales, en todos los estratos socioeconómicos, en todos los lugares de Chile hay flaite. Te quiero invitar a ver un Twitter que te hace una pregunta. Vamos con el Twitter. Dice, ¿qué ideas tiene para la constituyente o solo vas a defender el modelo actual avalado por la Carta Magna vigente? Luis Captain Charisma. Medio raro, ¿no? A ver, ¿qué idea tengo para la...? Yo lo que espero que quede plasmado en la Constitución, o que haya muchas instituciones consagradas en la Constitución que le den poder a los ciudadanos. O sea, que tú, como ciudadano común y corriente, que no es militante de un partido, que no pertenece a un grupo económico, que no tiene una situación socioeconómica altísima, en fin, una persona común y corriente tiene instituciones que lo protegen de los abusos, en la medida de lo posible, porque estamos en el cielo y no en el paraíso, pero en la medida de lo posible, ¿no? Que tú tienes cómo defenderte, que no hay colectivos que te pasen a llevar o a atropellar, que no hay que el sindicato, que el partido, que el esto, que lo otro no tienen más poder que tú como un ciudadano solo, independiente, no adscrito a ninguna organización. Y creo que la Constitución tiene que garantizarnos eso. O sea, tiene que haber suficientes estructuras en un país que te permitan que eso sea así, ¿no? Que empoderen al ciudadano. ¿Y qué pasa si la gran mayoría de los elegidos busca más lo colectivo? Bueno, si yo veo, es que esto no va contra los colectivos. Porque para mí la familia es un colectivo, si queremos llamarlo así, ¿no? La familia es un colectivo, tu club de fútbol también es un colectivo. El tema es que tú no tengas que pertenecer a un colectivo para estar protegido en tus garantías fundamentales constitucionales básicas. Ahora, ¿qué pasa si hay una constitución, si hubiera un grupo mayoritario de personas que quisiera una constitución en la cual se le da al poder político un poder excesivo, muy concentrado? Bueno, yo no estoy de acuerdo con esa constitución, muy simple. Bueno, pero para allá vamos a ir, o sea, va a ir a... La mayoría piensa... No, pero yo voy a ir... Secho, yo voy a la constituyente con el año... Para que la gente entienda. Resumamos para que la gente entienda. La diferencia entre la derecha y la izquierda, una definición muy simple, es que la derecha busca más el individuo y ¿cómo que se llama? La izquierda busca más el Estado. O sea, más o menos Estado. De eso se trata la ecuación. Es que yo no estoy de acuerdo con eso. Pero más o menos esa, si tuvieras que buscar una definición simple, es más o menos por ahí va la cosa. Tú ves que la mayoría de los gobiernos de izquierda agrandan el Estado tiene mayor poder. Claro, una clase política que concentra mucho poder. A eso tienden o tendería. Eso es lo que te estoy diciendo. Sí, esa es la dirección en la que tiende a tomar la izquierda en general, y la izquierda que estamos empezando a ver parece que con mayor razón, ¿no? Más. Tenemos un tuit que el último tuit que tenemos aquí dice... Checho Iranes, después de esta entrevista, se inscribe al Frente Amplio, Café Cargado. ¿Y por qué parezco comunista al lado de la Tere Marino? No, yo simplemente aquí trato de hacer de conductor, pero todo el mundo sabe lo que pienso y yo no reniego de mi pensamiento. Tere, te basaste por venir nuevamente. Yo sé que es difícil venir a poner la cara después del tremendo fracaso que ha tenido la derecha, porque lo tuvo, digámoslo, como también lo tuvo la democracia cristiana, como también lo tuvieron los partidos de... Esto es un fenómeno que no sabemos para dónde va. Queremos dejarte de regalo este set de Marley para que lo compartas con tu marido, ¿perdón? Con mi cónyuge. Sí, vamos a mirar la encuesta en qué quedó. ¿Qué crees tú que iba a ser la candidata? No tengo idea. ¿Crees que la Yarna Proboste será finalmente la candidata a la centroizquierda? Un 65,9% dice que sí, que seguramente sí. Un 22,7% dice que no. Y un 11,13% dice que no es posible saber aún. Yo creo que eso es lo más prudente, porque realmente hoy día no es posible saber casi nada, creo yo. O sea, de aquí a un mes probablemente se van a tomar más definiciones, o vamos a ver qué tanto están jugando estos constituyentes con estas declaraciones como escandalosas. Vamos a ver qué pasa realmente en unas semanas más, ¿no?
Por ahora yo estoy felicitarte. pensando, Checho, con mi familia, cómo hacer para mantener los horarios de trabajo y que no se desordene toda la vida por este servicio militar político que estamos Muchas haciendo. gracias, Tere. Gracias, Fuerza, mantenga su valentía permanente, porque independientemente que la gente esté de acuerdo o no esté de acuerdo con tu idea, valoran tu valentía y lo frontal. Hace falta gente frontal que diga lo que piensa y saber qué es lo que está pensando cada persona. Así que gracias, Tere. Ya, gracias, Checho. Con ustedes, si Dios quiere. Si Dios quiere, nos volvemos a encontrar el próximo domingo. No se mueva la sintonía de la red. Ya viene Pauta Libre. No lo vea.